Hola, queridos hermanos, familia de la gracia, familia de la fe, familia de Dios. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bien, como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí en el canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, en la ciudad de Viña del Mar, Chile. Y hemos traído un nuevo mensaje esclarecedor para muchos que no han escuchado este tema. Pero le pedimos que usted siempre tenga su lápiz, su agenda para que marque los versículos y usted pueda revisar con su Biblia allí para ver todos los versículos que vamos a exponer en esta tarde. Así que vamos a comenzar y intitulamos este tema: Él se hizo todo en todos. Lo voy a repetir para que usted lo escriba. Él se hizo todo en todos. Y estamos hablando entonces de Jesucristo. Y lo primero que debemos de saber, hermano y hermana querida, tenemos que entender muchas cosas todavía, es que Cristo nunca fue un ser distinto del Creador. Nunca fue un ser distinto al Dios que creó todas las cosas, al que creó el universo. Cristo nunca fue un ser distinto de Dios. Eso es lo que vamos a entender, porque existen muchas vidas, inclusive de congregaciones, que piensan que Dios entonces son tres personas, como Iglesia Católica, por ejemplo. Ellos creen un Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces piensan que son tres personas. Y la Biblia enseña de que no, es una sola persona, en diferentes etapas, en diferentes manifestaciones. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Y también hemos escuchado de que algunas vidas también piensan que los profetas se han equivocado en traer profecías. Pero podemos decir de que los profetas y los apóstoles anunciaron lo que Dios les enseñaba y lo que Dios les enviaba para hablar, porque recibían directamente de Dios la revelación. Diferente de ahora, que tenemos la revelación escrita. Pero en ese tiempo ellos recibían directamente del Creador, a sus oídos, a su espíritu. Así que los profetas y los apóstoles siempre anunciaron lo que Dios les ordenó directamente a ellos. Esa es la gran diferencia de los profetas de hoy, de los profetas que se dicen profetas de hoy, de los profetas de título, a los profetas que realmente eran de Dios. Entonces, para entender esto debemos leer los textos siempre sin aislar del contexto, sin colocarlos, leer solamente un versículo. Usted tiene que entonces tener una armonía y en las concordancias para usted poder entender un tema, porque si nos fijamos solamente en un versículo y lo vemos literal, nos podemos equivocar mucho y vamos a entrar en contradicciones. Por eso necesitamos examinar las Escrituras, todos los versículos referentes al tema de lo que usted está siguiendo allí o estudiando. Así que vamos a ver aquí que Cristo nunca fue distinto, entonces un ser distinto a Dios. Vamos a comenzar por Juan 1, el versículo 1 al 4. El primer capítulo del libro de Juan, del versículo 1 al 4. Dice lo siguiente, y usted lo tiene que haber escuchado muchas veces esto, pero aquí hay revelación. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces aquí entendemos que también tiene revelación. En un puro primer versículo tenemos revelación allí. Dice: en el principio era el Verbo. ¿Qué es lo que era el Verbo? El Verbo, entonces, nos recordamos cuando dice: haya luz, ¿cierto? Y hubo luz. Haya firmamento, haya extensión de la tierra, aparezca la tierra seca, y dijo Dios. Entonces allí vemos el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. ¿Quién? ¿Quién era en el principio con Dios? El Verbo. Y el Verbo era Dios. ¿Entiende? Entonces son revelaciones que usted tiene que entender que aquí estamos hablando de una sola persona. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por Él quién? Por el propio Dios. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El propio Cristo, el propio Dios, está aquí, figura del Verbo. Así que cuando Él dice, sea la luz, ese era el Verbo. El Verbo, dice, era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Es muy linda la palabra, pero tenemos que entenderla. En Juan 8, de versículo 51 al 59, vamos aquí mismo en el mismo libro, en Juan 8, 51 al 59, dice lo siguiente: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aquí vemos que hay una promesa, el que guarda mi palabra. Estamos hablando del Verbo, estamos hablando de que Jesús nunca fue un ser distinto de Dios. Entonces el versículo 51 dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Porque aquí los fariseos, los judíos, estaban cuestionando a Jesús porque decían, tú eres Dios, será no es Dios. Entonces ellos estaban aquí queriendo confrontar a Jesús, porque él le dijo entonces a ellos mismos, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, o sea, él se hace Dios. Ellos decían, este se hace Dios. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces él coloca aquí Jesús toda la autoridad que él tiene como Dios, pero ellos lo estaban viendo físicamente en la manifestación de carne. Entonces no podían creer que él era Dios. Estaban viéndolo como un hombre normal, un impostor inclusive, porque no acreditaron que era el Mesías. Entonces entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. O sea, ¿quién eres tú para decirnos a nosotros que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte? Entonces, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Qué fuerte, ¿eh? Los trata allí de cara de mentirosos. Y a mí me gustaría mucho hacer eso también, en la cara mostrar a algunos que son muy mentirosos. Entonces aquí dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Qué fuerte, ¿eh? Pero le conozco y guardo su palabra. El versículo 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Usted ve aquí cómo hay revelaciones. Jesús le está mostrando a ellos que Él es el propio Dios, pero ellos tenían un velo que no los dejaba ver que Él era el propio Dios allí. Y dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Qué maravilla! ¿Se recuerda cuando estaban saliendo el pueblo hebreo estaba saliendo de Egipto? Y entonces le ordena a Moisés que vaya y retire el pueblo de Egipto y para sacarlos de la esclavitud.
Entonces Moisés le dice, pero cuando yo llegué allí, le dice al faraón, ¿qué yo le tengo que decir? ¿Quién le digo? Dile yo soy, le dijo Dios. Dile que te envió el yo soy. Y aquí está. Dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió, salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Entonces, ¿ve? Entonces, en este tiempo existen personas que todavía piensan que Jesús es diferente al Dios verdadero, al Dios creador. Y eso es lo que estamos viendo acá, constatando de que Jesús es el propio Dios. Y eso para quien no lo conoce de esta manera. Porque si usted lo conoce, bueno, le va a quedar un poco más esclarecido. Así que en Juan 8, del versículo 51 al 59, es lo que leímos en donde él dice, mi palabra, ¿no? Él hace una promesa y porque para que permaneciera, para que el que permaneciera en él estaba hecha la promesa. Si vosotros permanecéis en mí, entonces allí vemos que él hace una promesa también, cuando él dice yo soy. Ahora para los laicos que no son enseñados en la revelación que está escrita en la propia palabra, esto es como una cosa nueva, pero para quien ya está experimentado en la palabra de Dios, ya no es algo nuevo, mas sí esclarecedor. Porque él dice, antes de Abraham, yo soy. Así que los profetas no fueron pesquisadores de redes sociales. Los profetas, ellos trajeron la profecía directamente de Dios, como lo volvemos a repetir. Ellos anunciaban por revelación directa, directa de Dios. Vamos a ver en Lucas 1, que también es un texto muy interesante, Lucas, capítulo 1 y el versículo 35. Lucas 1, el versículo 35. No, del 31 al 35. Dice lo siguiente. Cuando el ángel le aparece entonces a María y le trae entonces las buenas nuevas de que llegaría entonces el Salvador. Vamos hasta el versículo 35. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Estamos hablando que este Jesús es el propio Dios, pero aquí el ángel le dice a María, será llamado, será llamado. Entonces, muy importante de entender esto, porque aquí dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Revelación encima de revelación, ¿entiende? Aquí usted tal vez no entendió esto, pero dice, y el Señor le dará el trono de David, porque David era el rey en la época del antiguo pacto. Era el rey David y era conocido el rey David porque era un guerrero que siempre defendió su pueblo. Por ordenanza de Dios, por supuesto. Pero ese era el rey mayor que ellos tuvieron. Después tuvieron un rey que era el sabio Salomón. Pero el rey David, para ellos era como que fuera un segundo padre o un segundo Dios. Pero entonces aquí dice, Dios le dará el trono a este hijo que vendría naciendo del vientre de María, le entregaría el trono de David, de su padre. Y reinará, dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Quiere decir que él entregaría el trono eterno, el trono por los siglos de los siglos. Y este es Jesús entonces que estamos hablando, que es el propio Dios, y su reino no tendrá fin. Entonces también eso lo encontramos en Isaías 9, versículo 7. Usted lo puede anotar después porque lo vamos a leer también.
Entonces, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado. No dice que era un hijo solamente, dice será llamado Hijo de Dios. Entonces se entiende aquí, vamos adentrando en el tema y vamos entendiendo de que el Señor, como dice el título, Él se hizo todo en todos. Y entonces también vemos de que el Señor Jesús es el propio Dios. Y Él no es un ser distinto al Creador. Eso es lo que estamos revisando acá. Entonces será llamado Hijo. ¿Qué es lo que sería llamado aquí? Es la carne. La carne el verbo que se hizo carne. Que lo leímos en el capítulo primero, el primer versículo de Juan. El verbo se hizo carne. Esa carne fue llamada Hijo de Dios. Entonces cuando vinieron a confrontarlo a él, le preguntaban: dinos si tú eres el Hijo de Dios. Y él dice que tú lo dijiste, tú lo has dicho. Entonces entendemos que aquí él fue llamado, esta carne fue llamada Hijo de Dios. Y a él entregaría entonces el trono de David y reinaría para siempre y reina para siempre y reinará para siempre. Así que debe haber una armonía en los asuntos de la fe en relación a los versículos, en relación al antiguo pacto y el nuevo pacto. Veamos, vamos a ver ahora Isaías 9. En el libro de Isaías 9 vamos a encontrar acá unos versículos del 6 al 7. Isaías 9, del 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido. Este era el propio Dios naciendo del vientre de una mujer, de una virgen. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Aquí está el Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí dice Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto nosotros lo conocemos muy bien, pero se omiten muchos de estos versículos para llegar a un versículo que se enseña de una manera aislada de todos los otros textos que entran en armonía con lo que estamos hablando. Aquí dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, ese trono que se le entregó a él, y sobre su reino. ¿Cuándo se completó esto sobre el trono y el reino? Cuando hubo el cumplimiento de toda la escatología que es consumada. Allí comenzó entonces él estableció el reino de Dios, y entonces él asume completamente el trono, que sería el trono de David, y aquí dice que sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. ¿Cuándo completó esto? En juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cuándo se cumplió esto? En el año 70, en el primer siglo de la era cristiana, en la generación de Jesús, en la generación de los apóstoles. En el año 70 del primer siglo se cumplió este versículo. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto.
¿Quién lo hizo? Él mismo. Porque el mismo Dios que vino en carne, Él estableció su reino. Después de cumplir el tiempo, entonces, que era el tiempo del milenio. Desde la cruz al año 70 se cumplió el milenio. Esos 1000 años que se hablaron tanto de los 1000 años, el milenio está allí, desde la cruz al año 70. Así que todo esto tenemos que entenderlo antes de ir al versículo principal, que es el que se menciona o se predica aisladamente de los otros textos que constatan que Dios es Jesús y que Jesús es el propio Dios y que su espíritu también es el espíritu propio de Dios que está con nosotros en la tierra. Primera de Corintios 15, vamos a llegar porque este es muy contradictorio y necesitamos entender algo aquí. Primera de Corintios 15, aquí, versículo 24 al 28, dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Estamos en el versículo 1 de Corintios 15, del 24 al 28. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, si leemos estos 4 versículos aisladamente de la armonía que tenemos en los otros versículos, o en los otros textos, o en el antiguo pacto, entonces si leemos estos solamente, literalmente, encontraremos aquí de que pareciera que fueron dos personas. Pareciera que fueran dos personas, porque aquí dice: pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él, el que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y esto lo hemos escuchado en congregaciones que tienen entonces el Dios triuno, que acreditan en el Dios triuno. Y entendemos que Dios es uno solo. En el cielo hay solamente un trono. No tenemos 3 tronos, no existen 3 tronos. Existe un solo trono, en donde es el propio Dios que se sentó. Y el Señor, el que hizo todo, Él vino a la tierra. Él ejecutó todo un plan de redención. Y después Él regresa a su trono. Pero Él vino en diferentes manifestaciones. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Vino como un niño. Vino como después Él crece. Él resucita. Y vuelve, entonces, resucitado, vuelve. Entonces, como en una nube, Él sube. Y Él sube en su carne. ¿Por qué? Porque su carne era divina. Porque era hijo de Dios, era el propio Dios. Y Él se hizo nacer en el vientre de una mujer virgen. Entonces allí no hubo una complicidad con un ser humano. Él hizo todo en todos. Él ingresó allí, en ese vientre, y después entonces Él se presenta en la manifestación de Jesús, como dijo el ángel: será llamado Hijo de Dios. Allí Él fue llamado Hijo de Dios en la manifestación de carne. Y después entonces, cuando ejecuta todo el juicio y todo lo que vino a realizar como la redención y la salvación, la redención del hombre, después Él regresa. ¿Y regresa a dónde? Regresa a su trono. Pero nunca podemos decir de que Jesús fue un ser diferente al Dios creador.
porque es el propio Dios que hizo todo. Recordemos que Él no es un ser humano. Hoy en día Él es un espíritu. Dios es espíritu, está escrito. Dios es espíritu, no es un ser humano. No lo podemos entender con la mente humana. No lo podemos asimilar a un ser normal, terrenal. Porque Él es un ser divino y un ser espiritual y un ser que es espíritu. Por eso que tenemos que entender, no se puede leer entonces estos 4 versículos literalmente, porque entonces vamos a entrar en dudas y también en mucha contrariedad. Así que para poder leer nosotros tenemos que llegar, perdón, por favor. Gracias. Podemos llegar a entender bien los versículos bíblicos a través de la armonía de los otros versículos, de los otros textos y contextos. Entonces veamos esta parte en Daniel 7. En el libro de Daniel, capítulo 7, también vamos a llegar allí. Daniel está un poquito por aquí, después de Ezequiel, llega Daniel. Daniel capítulo 7 y el versículo 13 y el 14. Dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche. ¿Quién está hablando aquí? Entonces es el profeta, que Dios le está mostrando visiones. Para que también dejara todo esto escrito, tuvo que mostrarle directamente Dios, y esto era una profecía. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Parece cierto, si usted lee esto solamente, parece que fueran 2 personas. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, a través de los otros textos, entendemos que aquí el propio Dios está mostrando los tiempos, cuando Él vino como hijo de hombre. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ya es una profecía para el tiempo entonces que Él vino como hijo de Dios, como hijo del hombre. Y vino hasta el anciano de días, que es el propio Dios, y le hicieron acercarse delante de Él. Así que aquí vemos que si nosotros lo ponemos entonces literalmente, con certeza, vamos a entrar en contrariedad, vamos a entrar en confusión. Por eso tenemos que buscar siempre los textos que están en armonía con este texto, con el que usted está leyendo. Así que, ¿cuándo fue que sucedió esto? Cuando dice: miraba yo la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces lo que acabamos de decir, dice: le servirían, y su dominio es dominio eterno. Y dice que cuando fue entonces, le fue dado ese dominio, esa gloria, ese reino, cuando Él vino en la parucía, en el año 70, a cumplir el juicio. Y cuando Él cumple el juicio, regresa, simplemente se sienta en su trono, porque no es que vino, porque Él ordenó todas las cosas. El ejército romano lo usó para entonces la destrucción de Jerusalén y para la caída del templo, porque Él estaba aquí haciendo un cambio de pacto, y Él tomando entonces toda su autoridad que siempre tuvo. Así que
Allí aconteció entonces en la caída de Jerusalén en el año 70 del primer siglo de la era cristiana, fue destruido entonces la ciudad completamente y el templo. Y todo eso aconteció entonces en el periodo del milenio, que va desde la cruz al tiempo de la parucía. ¿Y dónde comprobamos esto? Que venció todos los enemigos en 1 de Juan 5:20. Vamos a llegar a 1 de Juan 5:20. Tenemos un versículo más de este y estamos entregando también este mensaje. 1 de Juan 5, capítulo 5 y el versículo 20. Y dice lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Vea que esto ya también es un tiempo que el apóstol Juan tuvo una revelación porque el Señor le estaba entregando visiones y él recibe esto. Entonces dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Aquí tenemos la revelación completa, que está escrita en la palabra. No necesitamos recibir ninguna revelación más. Aquí está todo completo. Vea este versículo maravilloso, porque este es uno de los versículos que quien predica 1 Corintios 15 del 24 al 28, aisladamente, solamente para mostrar que el Padre y el Hijo y el Espíritu es un Dios triuno, no cita este versículo, porque en este versículo tú tienes una revelación completa. Mire, escúchelo y anótelo, por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Entonces tenemos aquí el broche de oro, podemos decir, en la revelación, porque este versículo comprueba todos los otros versículos que pudieran estar cuestionando y queriendo entonces enseñar de una manera errada a los incaustos, a los que no leen la Biblia, a los que no buscan, a los que no tienen el ánimo de conocer la verdad. Porque conocemos mucha gente, se queda con lo que en el púlpito le dijeron y no examina la Escritura. Y es por eso que entonces hay tanta confusión. Pero aquí vemos este versículo. 1 de Juan, capítulo 5, versículos 20, es el broche de oro. Así que para terminar, colocaremos también el libro de Apocalipsis, capítulo 11, que estamos muy cerquita aquí, en el capítulo 11 y en el versículo el 15 al 17. Y con esto vamos a estar terminando. 15 y 17 del capítulo 11. Dice: y el séptimo ángel, del 15 al 17, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso lo vemos, ¿cierto?, en Daniel 7, 14 y al 27. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron ¿a quién? Adoraron a Dios. Adoraron a Dios. Porque aquí el primer versículo dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y aquí dice que los 24 ancianos se postraron delante entonces ¿de quién? De Dios. Otro versículo donde consta que el propio Cristo es Dios, Jesucristo es Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Este es nuestro Señor Jesucristo, el Creador, el Dios único, verdadero, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir. Porque esto estaba en la revelación todavía.
Recordemos que este libro fue escrito en el año 68 por el apóstol Juan cuando recibió las visiones que estaban en la isla de Pasmo. Cuando recibe las visiones del propio Dios que le entrega para que él fuera anunciando a las 7 iglesias de Asia Menor. Y eso te lo encuentras en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 4. Ese libro fue escrito, Apocalipsis fue escrito entre el año 64 al 68. Y este libro fue escrito para ese pueblo, no para nosotros, ni tampoco un pueblo futuro, sino que para ese pueblo que estaba en aquel tiempo en el Asia Menor. Y allí ellos recibieron estas palabras que vino Juan a entregar allí por ordenanza del propio Señor. El versículo 17 dice: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir. Aquí están los tiempos del Señor. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces, el versículo que dice que reinará eternamente, porque dice el que eres ahora, ¿quién era? En ese momento eres, y el que eras, antiguo eras, y el que ha de venir, porque era Cristo regresando en la parusía, espiritualmente, no físicamente. Por eso que se le llama la parusía de Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino en una aparición espiritual y no vino físicamente. Físicamente Él estuvo solamente en la manifestación de carne y nunca más se le vio, porque Él es Dios espíritu. Así que esperamos que este mensaje le haya sido útil para que en su mente quede esclarecido de que no existe separadamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso, quien predica, son líderes que no tienen la revelación que está escrita en la palabra. O son líderes que por ganancia mantienen al pueblo en la ignorancia. Pero queremos decir de que hemos llegado a Chile para traer entonces la verdad que está escrita en la palabra. Usted tome nota de todos estos versículos y usted va a ir creciendo en el conocimiento del verdadero evangelio de la gracia de Dios que está en Jesucristo y es de Él en Jesucristo. Así que reinará Dios eternamente. Dios es Cristo y está sentado en su trono que nunca pasará. Un trono que siempre permanecerá eternamente por los siglos de los siglos. No existe en el cielo 3 tronos. No existe 3 personas. Existe un único Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y con esto entonces nos despedimos y le agradecemos una vez más por haber participado usted allí en la plataforma, y le pedimos que usted entonces haga participar de estos mensajes a sus amistades, a sus hermanos, a sus queridos, a todos aquellos que usted crea que necesitarían conocer la verdad. Y también a sus líderes, porque son sus líderes que deben enseñar esto. Aquí estamos entonces en Viña del Mar, Chile. Usted me conoce, mi nombre es la hermana Elena. Me llamo hermana Elena Saavedra Castro. Ese es mi apellido. Aquí, para que usted quiera conocer algo más de mí, entonces usted me puede constatar, me puede llamar, y en lo que yo le pueda servir estaremos siempre prontos para traer. Y lo que yo no conozca, yo tengo un profesor que es el que me guía. Y también tenemos al guía que es nuestro Dios, y en espíritu Él está con nosotros. Gracias y paz.